Buenos días desde el hermoso Oslo. He estado 2 veces aquí en el aeropuerto y nunca he tenido la oportunidad de visitarlo. Y hoy es un día especial porque, si se acuerdan, hace unos meses le di un tour a Martin en Lima. Y si quieren ver su video voy a dejar algunas partes aquí. Pero ahora it's my turn. It's your turn. It's mi turno. So I'm going to try to show you as much cool stuff as I can to try to show your audience what Oslo is like. Amazing. So where we're going to start? What district is this? So this is called the Tjuvholmen, which means Thief Island. That's why the hotel is called the Thief. Exactly. Okay. So back in the day, the sketchy people of Oslo would meet out here when there was nothing here. No way. And there was do sketchy treats of things. It's like that's how it originated, and now it's one of the most expensive real estates in Oslo. Very luxurious and nice. What a change. Okay, so let's explore the Thief district. So this is the King's Boat. It looks pretty old, but inside it's very luxurious and nice. Hace un rato Martin dijo que había una playa donde la gente venía en verano a broncearse, a nadar, porque puede llegar a ponerse hasta 30 grados Celsius. Y es esto de aquí. Se ve muy fría en este momento, pero estoy segura que en verano es hermoso. Y caminando por el distrito llegamos a uno de los museos más populares aquí. Se llama Astrup Fearnley. Perdón si lo estoy diciendo mal, mi noruego no es el mejor. Pero lo interesante de esto es que puedes entrar al museo gratis con tu llave si es que te estás quedando en The Thief, que es nuestro caso. Pero si no, la entrada está aproximadamente $15 americanos. Hemos llegado a Karl Johan, que es una de las calles más icónicas que hay aquí en Oslo, y el motivo es porque al final de la calle está el Palacio del Rey y supuestamente hace mucho tiempo construyeron el castillo ahí para poder tener la vista de toda esta calle y tener la vista más arriba que los demás y poder ver absolutamente todo. Y hoy en día esta calle tiene muchas tiendas, restaurantes, mall, muchas cosas para hacer y es una de las calles más recorridas. Okay, we were just talking a little bit here and I realized that in our culture, when we became an independent country in Norway, or we chose a Danish prince to become the Norwegian king. And the reason there's no gate here like you would experience in other countries is because when the people chooses the king, he's also entitled to kind of share what he has. Everybody can walk freely. We can almost go all the way up and knock on his door. Let's see how close we can get. So Martin was telling me that education here is actually for free for Norwegians. Yes. And this university specifically? Yes. What does it ask? It asks you a very high grade. If you want to get in on med school here to become a doctor, you need 6.3. That was the latest last year's bar to get in, but the best you can get is 6 or only Ace. So how you have to do it is you actually have to do some volunteer work to get the 0.3 extra. And it looks like an epic place. It doesn't look like a university. No. It looks like a parliament or something very important. Es la hora del almuerzo y vamos a hacer algo distinto, y es que Ave conoce un restaurante dentro de como no es un food court, pero es un lugar cerrado donde hay muchos restaurantes chiquitos que se llama Oslo Food Street, y uno de esos restaurantes es filipino, así que Ave dijo tenemos que venir a comer comida filipina. Estamos en Oslo, probablemente es uno de los pocos lugares donde puedes encontrarlo, así que hemos venido aquí. Pero también me parece increíble recomendarles este lugar porque puedes conseguir el tipo de comida que quieras. La variedad es grande, los precios son más económicos que comer en un restaurante, así que si estás por aquí y estás buscando algo específico, algo más multicultural, lo puedes encontrar aquí. It's time for Katja Eskewell. a room tour. Ooh. The suitcase here making a mess. I'm sorry. Katja Eskewell. Esta aquí es una de las suites más nuevas que tienen en el hotel y tengo que decirles que es espectacular por dentro y por fuera porque la vista es mágica. Podemos ver por aquí el bote del rey, un pedacito que les mostré antes, y hacia este lado podemos ver parte del fiordo
podemos ver algunos botes pasando, gente caminando. Es un lugar muy lindo y lo más importante es que a pesar de que es una vista muy linda donde pasan muchas cosas, no se escucha nada de ruido. Y esta aquí es una de las cosas que más me gusta de esta habitación. Miren. ¡Tarán! Entretenimiento a los pies de tu cama. Estamos en el centro de Oslo. Qué lugar más divino para acabar nuestro primer día y último día aquí. Y vamos a comer en este hotel de aquí que tiene un restaurante en el segundo piso y después se los voy a mostrar. Pero lo único de este lugar es que hace mucho tiempo este lugar era una estación de botes, como una terminal de botes, porque este lugar está exactamente al lado del fiordo y hace mucho tiempo, cuando no existían los aviones, los botes gigantes venían, paraban aquí y recogían a pasajeros. Súper interesante. Ahora es un hotel y es a donde vamos a ir a comer. Hola, señorita. America linjen. Estamos comenzando esta experiencia culinaria con un cóctel que se llama Old Cuban. I know I haven't talked much to the camera, but it's because we've just been having the greatest time here. The best wines that I have tasted, incredible food. What an amazing ending to our Oslo trip. To what trip? Oslo trip. See. Oslo. And I have sad news. Very, very sad news. Abby's leaving us I'm tomorrow. leaving them tomorrow. I'm flying to the Philippines and they're gonna visit me there. Oh yeah, but later this year. But she's leaving us. She has to go to do some paperwork, so wish her good vibes so everything goes well and for her channel. And yeah, we will just keep drinking and eating and we will see you tomorrow. Oh, how are you? Just like lemon. Supposed to It's like be lemon here. and an apple. Here. Vaya que nos divertimos en Oslo y pudimos conocer más de esta hermosa ciudad. La verdad es que pasamos unas muy buenas 24 horas ahí y ahora es momento de seguir con nuestra aventura. Estamos viajando al norte de Noruega, a uno de mis lugares favoritos que se llama Lofoten. El lugar es increíble y probablemente viste un video mío donde mostré que tienen 24 horas de sol y ahora vamos a hacer totalmente lo opuesto porque es invierno, así que no hay luz. Lo interesante de esto y el motivo por el que estoy grabando en este momento es porque para llegar a Lofoten tienes que tomar 2 vuelos y uno de ellos es muy interesante porque viene a ser uno de los vuelos más cortos del mundo. Dura aproximadamente entre 20 y 25 minutos y eso es lo que vamos a hacer hoy. Se los quiero mostrar, así que si estás interesado en ver cómo es esta experiencia, sigue mirando. No podemos ver los aviones, hay tanta niebla. Pretty crazy. This airport is actually a little known for it. So when you land in Norway, you're gonna be like, where's... Oh, there's Norway. Oh my god. I can feel already that the flight is going to be It'll be fine, Cat. interesting one. Norwegian pilots are really good, actually. Look at that baby! Yeah, Ave, we miss you. Ave, we miss you. Come to Eskimo. It is true. First fly. There it is. Ok, chicos, este avión de aquí, tan pequeñito, va a ser el que vamos a subir para tomar uno de los vuelos más cortos del mundo. El vuelo que tuvimos anteriormente fue espectacular, oh my gosh, pero el aterrizaje estuvo difícil porque el viento está brutal, pero tuvimos de las mejores vistas desde un avión. Me pasé todo el vuelo filmando cada parte del cielo porque estuvo hermoso. Bueno, ya estamos cerca, así que vamos. Oh my gosh, the air is so strong. Bueno, deseenme suerte, vamos a subirnos a este avión. Excited? Woo! Oh my god, tengo miedo de subirme a este vuelo, para ser honesta.
ya vamos a despegar y nos están diciendo que va a haber mucha turbulencia y como pudieron ver es un avión pequeño, por lo que se va a sentir más, hay mucho viento. Lo bueno es que solo son 20 minutos, lo que significa que van a ser 5 minutos terribles, 10 minutos tal vez menos terribles y de ahí 5 minutos terribles aterrizando. Estoy muy tensa, ya saben que me da miedo volar y un poco de turbulencia no me afecta, pero sí dijeron que va a estar fuerte. Por suerte, la gente se sentó atrás y quedaron estos asientos libres, así que vamos a ir muy cómodos todos juntos. Vamos a despegar pronto, así que chicos, respiremos, tranquilos, calma y a volar. Hemos despegado hace unos 3 minutos y la cuenta regresiva comienza. Chicos, no tienen idea lo horrible que fue el despegue. Martin has been trying to just distract me, no matter how, and he was reading me the menu. Y aproximadamente vamos 10 minutos en el vuelo. Thank you, Daniel Whittingham. Y hemos aterrizado exactamente a las 6 de la tarde. Qué increíble estar vivo. Sufrí, pero lo logramos y ahora ya llegamos a Lofoten. This amazing lady has allowed me to film here. Oh my gosh. Hi guys. How many times have you done this flight? This one, approximately 200-300. 200-300 At least. Depends, yeah. at least? It depends on how long you've been here. Oh, well, you guys were amazing. Thank you so much for bringing us safe. All right. Bye. Have a nice trip. Thanks. Les voy a mostrar rapidito cómo se ve el avión. Es así de pequeñito. Muchas gracias. De nada. Bye. Y bajamos. Wow, este clima está intenso. Oh my god. Quiero besar el piso porque estoy feliz de estar aquí. ¡Lo logramos! Y apenas entramos, las maletas ya están afuera. Es un aeropuerto muy pequeño. Carrusel, car rental, calle. Así de simple. Es un aeropuerto muy corto y acá se acabó el tour. No me había percatado del riesgo de que nuestras maletas no lleguen a la conexión. Era muy alto y es porque aterrizamos y teníamos entre 10 a 15 minutos para irnos a otro gate y abordar. Fue muy rápido y lo logramos, pero lamentablemente parece que la maleta de Martin no llegó. It's okay, I have a lot of clothes that you can wear. Ya tenemos nuestras cosas aquí. Martin ya solucionó, su maleta va a venir probablemente en un próximo vuelo que llega hoy mismo en la noche. Así que crucemos los dedos para que todo salga bien en su honor. Y ahora sí, un momento de terminar el vlog porque ya vieron Oslo, vieron uno de los vuelos más cortos del mundo. Y si quieres ver y descubrir Lofoten conmigo y quieres ver cómo es un día sin luz del sol, suscríbete a este canal para que no te pierdas el siguiente video ni ninguno de los otros. Aparte significa muchísimo para mí poder llegar a esos 2 millones, así que si quieres ayudarme, dale click a ese botón. Si te gusta este video no te olvides de darle like y compartirlo para que más personas lo vean y nos vemos en la próxima aventura.